Christian de Celis, eres psicólogo especializado en la técnica basada en el mindfulness, hipnosis ericksoniana, también en diversas disciplinas, ¿no?, alternativas, y en psicología clínica y forense, ¿no? Correcto, sí. Te dedicas desde hace ya más de 30 años a integrar los principios y las prácticas del mindfulness para lograr un tratamiento más holístico, ¿no?, en las personas. Correcto. Llevas ya bastantes años, bueno, en la actualidad vives y ejerces tu profesión en Ibiza, en la bonita isla de Ibiza. Exacto, sí. Has escrito el libro El pescador de mentes, claves para superar el estrés, la ansiedad y la depresión y para lograr una vida extraordinaria basada en el mindfulness. Hablaremos un poquito a lo largo de la entrevista del mindfulness. Lo has dividido en 3 partes. La primera, cómo se comporta nuestra mente. Una segunda, pensamientos y creencias establecidos que provocan ansiedad, depresión y estrés. Y la tercera, métodos para lograr escapar de la trampa creada por la mente, que son muchísimas, ¿no?, las que llegamos a crear. Sí, sí. Al inicio del libro hay una anécdota que me gustaría que comentaras un poquito, porque tú fuiste a un retiro zen, no sé cuánto tiempo estuviste, no sé si unos días. Un fin de semana, 3 días. Un fin de semana, y es curioso porque utilizas un tono divertido, irónico para hablar del maestro, aunque luego al final tienes la reflexión última, que realmente el conocimiento que se adquiere florece más tarde, porque tú te diste cuenta de algunas cosas, ¿no? Me gustaría que comentaras un poco esta anécdota. Bueno, hacía tiempo que tenía curiosidad por realizar un retiro. Como cualquier ejercicio que se realiza corporal, puedes empezar haciendo, en tu caso, un poco de subiendo las escaleras, o puedes hacer un poco de gimnasia en casa, y si quieres hacer algo un poquito más serio, más intensivo, te vas a un gimnasio. Pues de la misma manera, empecé poquito a poco haciendo meditación en casa y tenía ganas de hacer un retiro para ver cómo se vivía y lo que había leído y todo eso. Pero no tu primer contacto con mindfulness. No, yo ya lo tenía. Había tenido varios maestros previos, terapeutas, que estaban en ese mismo, que me enseñaron lo que era la meditación, mindfulness, y un poco por una cuestión personal entré en este mundo, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero tenía curiosidad, porque claro, empiezas a leer libros, empiezas a documentarte, a buscar, y ves lo de los retiros, y tenía curiosidad por experimentar en primera persona lo que era. Y bueno, pues allí fui en Valencia. En el libro no digo el nombre, ni digo el nombre del maestro, pero bueno, lo puedo decir, es el maestro Dokucho Villalba. Dokucho Villalba es un maestro zen, el primer maestro zen español, y es el templo Luz Serena en Valencia. Es una... Dentro del budismo zen, pues hay varias sectas o varias ramas, es Soto Zen. ¿De acuerdo? Pues fui allí pues para experimentar un poquito lo que era el retiro. Y lo que pasa que cuando vas a un sitio de esto, pues no te vas con la mochila vacía, vas con la mochila llena, y yo iba con mi cabeza llena de lo que me iba a encontrar allí, o de lo que yo creía que me iba a encontrar, ¿no? O de lo que yo creía que era un maestro zen. Y con muchas expectativas. Sí, idealizado, tal. Y cuando me fui allí, pues nada de lo que yo me imaginaba, pues estaba allí. Era todo muy ritual, había una persona que era la sabiduría suprema, los demás que tal... Y esas escalas, sí, eso es una cosa que nunca me ha gustado. Entonces me sentía incómodo y claro, la cabeza no hacía más que seguir dándole vueltas y miraba aquello y criticaba no sé qué, y ahora qué necesidad hay de esto, y ahora vamos a comer y hay que levantarse, y ahora hay que sentarse. Parecía un parvulario cuando íbamos, no sé tus tiempos, pero los míos, pues cuando tenías que ir a clase, el profesor entraba, te tienes que poner de pie. A mí esas cositas pues me chocaban mucho. Yo siempre pensé el maestro zen como una persona como más mundana, más que se pueda estar, ¿no? Que podría, tal vez sea así, pero todo lo del ropaje y la parafernalia y los rituales, pues era una cosa que me chocaba y que no me cuadró, ¿no? Pero ocurrió algo ahí. Sí, ocurrió no allí, sino bastante después. Y es que
al final del retiro hay un momento en que uno intercambia con el resto, pues un retiro en que estás en silencio, no es obligado, pero bueno, sí es recomendable, estabas allí calladito y vas haciendo tus cosas, pues prestando atención a cada una de las actividades que realizabas, desde comer, dormir, vestirte, ducharte, pero tenías que estar muy, muy presente en cada una de esas cosas, ¿no? Y al final pues explicabas un poquito pues tu experiencia, lo que sentiste. Claro, yo exploté. Ahí pues dije, ahora se va a enterar aquí todo el mundo, todo está... Y el buen hombre, pues ahí estaba escuchando sin decir absolutamente nada, ¿no? Y solo me hizo una pregunta. Pues es una primera lección, ¿no? Para ti, el escuchar y realmente... Sí, bueno, eso, pero lo que quedó ahí grabado fue su pregunta. La pregunta es, ¿dónde está tu problema? Y yo, claro, ahí estaba, ¿dónde está mi problema? ¿Qué pasa? Que no se ve, está a la vista de todo, ¿no? Creo que lo he explicado con claridad. Y me simplemente dijo, le aconsejo encarecidamente que reflexionara sobre mi pregunta, y se acabó, no me dijo nada más. Y si al siguiente, claro, cogía un rebote tremendo. Y lo curioso de todo también es que cuando me fui, hubo una comida de despedida, comimos, yo me despedí de todos, excepto de él. Me di cuenta que no me despedí de él cuando ya estaba en el coche y ya llevaba kilómetros y kilómetros y estaba todavía dándole vueltas y enfadado. Y fue una noche durmiendo cuando me vino la pregunta de dónde estaba mi problema. Y el problema estaba en mi mente. Es decir, no importaba que él estuviera en una poltrona ni que su color de zafú era de otro color, era así, el problema estaba en mi mente. Que él estuviera aquí o allá, ¿qué más daba? Yo estaba allí pues para darme cuenta de todas esas cosas, pero bueno, parece que la semilla germinó un poquito más tarde. Como muchas cosas se ven luego. Dices en el libro que primero es darnos cuenta que nuestra vida puede estar regida por dos emociones, el amor y el odio, ¿no? Y el miedo, perdón. Y si es el miedo la emoción que alimentamos, entonces realmente tenemos que dar la vuelta rápidamente. Hay un cuento, hay muchos cuentos muy bonitos en tu libro, pero hablas del cuento de los lobos también, ¿no? Que vendría a ser un poco esto, ¿a qué lobo alimentamos? Exacto. Es importante entonces estar ahí en esa emoción del amor y dar la vuelta completamente al miedo, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? En los tiempos que vivimos. Sí, no es fácil, evidentemente, pero ahí viene lo de alimentar. Si tú alimentas el odio, si alimentas el miedo, pues lo vas haciendo más fuerte y lo estás. Entonces se trata precisamente de todo lo contrario, de no alimentarlo, o de alimentar más el amor, la comprensión. Fíjate que instintivamente me ha salido, cuando he dicho el amor me ha salido el odio, porque pensamos que el odio es lo contrapuesto al amor y no, es así, ¿no? Está el otro polo, es el miedo, porque el miedo es el que provoca muchas de las emociones negativas, ¿no? Muchas de las cosas que nos pasan a la vida, a las personas, precisamente es el miedo. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo bajar, Cristian, el volumen o callar momentánea en la mente, ¿no? Porque cuando necesitamos silenciarnos del ruido incesante que tenemos, el rum, el murmullo, ese parloteo constante que tenemos, evidentemente con las técnicas del mindfulness son principalmente para esto, ¿no? O sea, es muy importante dedicar unos minutos de recogimiento interior, de silencio, especialmente por la mañana, por ejemplo. Y si es así, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es lo que recomiendas? Esto requiere un entrenamiento. Igual que se ejercita la musculatura, el mindfulness se ejercita también, y con el tiempo y con la práctica pues te resulta más sencillo vivir el momento presente, ¿no? Es lo que estaba antes comentábamos de alimentar a un lobo u otro, un perro u otro, pues es entrenar algo que se puede, una facultad que tenemos todos, que está ahí, pero que no la tenemos desarrollada, ¿vale? Entonces, mediante las técnicas de mindfulness, eso de silenciar a veces no es tanto el silencio, sino el darte cuenta de que estás parloteando. Primero es darte cuenta. Exactamente, mindfulness es, la palabra en castellano, toda su traducción es atención plena.
La atención plena puede ser tanto a lo que estás realizando manualmente, como yo que sé, limpiar unos cristales o limpiar unos platos o cualquier actividad, escribir, como también el pensar. El pensar también es una actividad, ¿de acuerdo? Entonces es ver en ese momento qué es lo que estás haciendo, qué es lo que pasa por tu mente, pero no quedarte aferrado en ello. El silencio viene cuando no te quedas atrapado en tus pensamientos, que te pierdes en ellos, que tus pensamientos y tú dejan de ser dos para ser uno, te conviertes en tus pensamientos y actúas de esa manera. Pero si eres capaz de distinguir lo que es la persona de lo que es una actividad mental y no te sientas atrapado en ese pensamiento, es cuando te viene la serenidad y te viene el relax pero a veces algo de lo que se asombran muchos principiantes cuando empiezan a meditar, empiezan generalmente con una meditación con la respiración, pues te das cuenta del parloteo mental que tienes, ¿no? Porque dices, es que empiezo a respirar, empiezo a contar, y inmediatamente me viene no sé qué, y entonces ahí es cuando te das cuenta. Es tremendo, Sí, pero la única manera, o una manera que tienes para darte cuenta del ruido que hay, es un sitio que hay silencio, ¿no? Si estás en un sitio que hay mucho ruido, que haya más o menos ruido, no te enteras. Pero en la meditación, esa prestar atención es un silencio. Y en ese momento te das cuenta de todas esas voces o de todos esos pensamientos que fluyen constantemente en tu mente y de lo que no te percatas, que es el piloto automático, la radio que tienes enchufada, pero que así vamos conduciendo y así vamos caminando por la calle y así vamos comiendo, en la que no estamos en lo que estamos, sino que estamos en nuestro propio mundo. Por eso a veces se llama a la meditación el famoso despertar, ¿no? Dice el despertar, la iluminación. Pero la iluminación y el despertar es lo mismo, es como si estuvieras dormido en un sueño y de repente te das cuenta que estás durmiendo, que estás ensoñando despierto. Cuando te das cuenta de que no estás en lo que estás, sino que estás soñando aunque estés despierto, eso es despertarse. O sea que realmente el sueño es este. El sueño... ¿Dónde estamos ahora? Si sabes lo que estás haciendo y estás aquí, estamos actuando y no. El sueño es que si yo te estoy hablando y no me estuvieras haciendo caso y estarías pensando, cuando salga de aquí tengo que hacer no sé qué, no sé cuántos y no... Pero eso se llama una dispersión, ¿no? Sí, pero cuando te dispersas, ¿qué pasa? Que estás pensando en otra cosa y no estás aquí. Bueno, por eso el mindfulness podía resumir como una técnica de hacer momento presente y también de vivir la vida más lentamente, ¿no? Porque creo que se focaliza mucho en los sentidos también, ¿no? Si estás comiendo y saboreando, si estás contemplando, ¿no? Observando, contemplando algo, estás por lo que estás contemplando. Si estás oliendo, estás percibiendo ese aroma, esto forma parte, ¿no? De la estimulación de los sentidos, ¿no? Evidentemente, si estás atento, percibes, potencias esa facultad o ese sentido. Si tú comes sin darte cuenta, engullimos. Exactamente, pero si masticas, si estás atento a la textura, al sabor, descubrirás una serie de nuevos olores y sabores que de otra manera te pasan desapercibido. Dedicas buena parte del libro a hablar también de las creencias, ¿no? Porque las creencias negativas que vamos adquiriendo con el paso de los años, ¿no? Porque claro, es importante eliminarlas, cambiarlas o limpiarlas, no sé cómo decirlo, pero esto no se hace por arte de magia. Necesitamos un tiempo, ¿no? Para poder incorporar otras, no sé si decir más saludables, ¿no? A esos pensamientos que tenemos repetitivos, que creo que las neurociencias han podido investigar cómo las creencias en realidad son cadenas neuronales que se van creando y claro, quedan tan ancladas, tan establecidas, que por eso digo lo difícil que es poder, no es de un día para otro, ni es con un cursito, ni con un taller que se elimina, vamos a decirlo claro, ¿no? Claro. Evidentemente, en esta técnica en la que tú eres experto en mindfulness o no sé qué consejos puedes dar para ayudar a ese... Primero supongo igual, ¿no? Detectar qué creencia es
nociva en tu vida el poder cambiarla para poder evolucionar, ¿no? Sí, las creencias, como tú dices, hay creencias positivas o negativas, depende de para quién, pero son creencias, al fin y al cabo. Tanto si son positivas o negativas, lo de positivo o negativo es algo que va en función... Pues pongamos poco saludables o más saludables, ¿no? Sí, pero poco saludables para quién y en qué situación. Tienes razón. Entonces son creencias. Lo importante es ver cómo funciona tu mente y cómo estás sujeto a esas creencias. La cuestión es que hay un estímulo y una respuesta. Y entre estímulo y respuesta es como si apretaras un interruptor. Nada más aprieto, se enciende la luz. Ahí no hay nada que pensar. Entonces, cuando yo tengo un estímulo físico, mental, automáticamente tengo una respuesta. El mindfulness lo que nos permite es que entre estímulo y respuesta hay un pequeño espacio en el que nosotros nos permite decidir. Una cosa es una reacción y otra cosa es actuar. Cuando reacciono es de una manera impulsiva. Es lo que tú has dicho. Hay una serie de redes neuronales que automáticamente se ponen en marcha. Es decir, hay un estímulo olfativo, visual, lo que sea. Y eso hace que una serie de neuronas se activen y la red neuronal se dispersa y tienes la conducta. Y buscamos además en el pasado experiencias similares, ¿no? También, sí, claro, todo por eso, pero como en anteriores ocasiones nos hemos comportado de determinada manera, continuamos realizando la misma conducta, ese que a lo mejor ha quedado ya anticuada, no sirve, pero RQTR, estamos ahí. El mindfulness lo que hace es precisamente permitirnos el no tener que esa reacción tan inmediata y darnos un tiempo y un espacio para ver lo que está pasando, y ver que tu mente es la que está creando esa situación y que tanto si es una manera, una creencia, como si es otra, el componente es el mismo. La mente siempre pide y pide, ¿no, Cristian? Parece como si nunca pudiera satisfacerse. Bueno, para eso está creada, ¿no? Es una especie también de supervivencia, es algo que nos ha hecho ser lo que somos. Eso de pedir también forma parte de la curiosidad que ha tenido el ser humano por su medio y nos ha permitido pues llegar a donde hemos llegado. En el área prefrontal del cerebro, dices, ya se ha investigado mucho, que es donde se desarrolla la creatividad, las tareas de análisis y aprendizaje, ¿no? Y en principio sabemos cómo estimular esta área prefrontal. Las ideas llegan con mucha más facilidad, ¿no? ¿Cuál es la manera de poder estimular? Precisamente las investigaciones, ahora que está toda la resonancia magnética nuclear, que te permite ver en directo y en vivo prácticamente qué partes del cerebro son las que se activan, ¿no? Entonces se ha descubierto que precisamente en la meditación lo que desarrolla, lo que potencia es la zona del área prefrontal, sobre todo el lado izquierdo, que es la que permite, que está conectada también con la parte de las emociones y nos permite ser más creativos. O sea que los lamas, por ejemplo, que dedican tanto tiempo al rezo, a la oración, supongo que son de los Sí, es además como igual que cuando haces un ejercicio eso desarrolla una musculatura, es decir, existe una alteración anatómica a nivel muscular, a nivel cerebral pues también existe, es decir, está demostrado que hay nuevas formaciones neuronales, que hay nueva formación de neuronas, algo que se pensaba que antes pues que no existía, no en todo el cerebro, pero sí en partes del cerebro pues sí está esa neuroplasticidad. Entonces se puede crear y se ha demostrado pues que las personas hay una especie de correlación entre el tiempo de experiencia de una persona que medita y que cuanto más medita esa zona está más desarrollada. O sea que la meditación ayuda a que la neuroplasticidad, que son las nuevas conexiones neuronales, que se pensaba que esto de mayor ya no se daba, y sí, tú puedes... En cualquier momento. En cualquier momento de la vida. Supongo que a lo mejor también incorporar nuevos idiomas, aprender cosas nuevas, esto lo estimula también, ¿no? Bueno, puede que la meditación sea lo que más, pero supongo que es una cosa que está al alcance de todos, que todo el mundo, como todo,
Habrá, como tú dices, habrá personas que un idioma pues le cueste poco aprenderlo y otros que pues con esto ocurre igual. Es algo que a algunos les resultará más sencillo. Bueno, quien dice idiomas, sí, cualquier otra materia, cualquier otra. Es bueno estar estudiando y formándose toda la vida porque esto estimula la neuroplasticidad. Sí, bueno, ya se sabe, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer, pues una cosa que les hacen es mantener su memoria activa y les hacen hacer según qué tipo de actividades, pues para que el cerebro pues siga en funcionamiento, no se atrofie o se mantenga según qué zonas y que una actividad pues para que no se degenere. Es curioso, pero el cerebro solo hace visible aquello que nos importa o que necesitamos observar por lo que sea, ¿no? Lo demás, porque recibimos constantemente muchísimo, ahora no recuerdo la cantidad exacta, muchos bits de información, ¿no? Muchísimos. Sí. Pero en cambio, parece como si no llegaran a ser conscientes esos bits en nuestro cerebro. Solamente vemos lo que nos interesa, ¿no? El típico ejemplo que tú no lo pones en el libro, pero bueno, la mujer que está embarazada sube cochecitos. Correcto, pero es así, o sea, como selectivo. El cerebro es incapaz de procesar todos los bits de información que vienen a nuestra mente. Entonces, creo que se ha calculado, no sé hasta qué punto es científico, no, pero solo un 10% de toda la información que nos viene, pues tanto olfativa, de todos nuestros sentidos, el oído, pues se procesa. Pero claro, procesamos solo aquella información que nosotros podemos considerar relevante, que nos puede interesar. Eso es una manera un poco, nos viene ya de los ancestros. Nada nos sirve, por ejemplo, distinguir los diferentes verdes o los diferentes blancos, pues si no vivimos en la jungla o no vivimos en la nieve. Claro. Entonces, el blanco es blanco, pero para los esquimales hay, 20 tipos de blancos diferentes. Entonces, para ellos es un dato importante, pues son datos de supervivencia. Entonces, el oír un gruñido, el oír dentro de la selva, oír un tipo de sonido, otros, pues tendríamos que saber distinguir qué es lo que nos puede afectar o no. Pues con esto igual. Esto es el filtro, llega a ser las famosas gafas que nos ponemos, ¿no? Y entonces, el ejemplo típico es el coche que sale en la tele que nunca has visto y de repente te gusta y antes sí, ya está, pero sí, y además del mismo color y tal, y dices, tengo que tomar la matrícula porque no sé si es el mismo coche que va pasando. Y con todo esto, por ejemplo, hay una cosa que utilizo en terapia. En alguna ocasión pues acude alguien en la que se queja pues que su vida amorosa es un desastre, que lleva tiempo sin tener pareja y tal, ¿no? Uno de los ejercicios que le propongo hacer es que haga una lista en la que siempre tenga que llevarla encima, en la que ponga entre 5 y 10 caracteres de lo que le gustaría que fuera su pareja, ¿no? Pues desde cuántos años a cuántos años, de si rubio, moreno o morena, o una carta, ¿vale? Sí, una especie de sí, pero ¿cómo te gustaría que fuera tu pareja? ¿Qué características físicas y psíquicas te gustaría que tuviera, ¿no? Y lo curioso es que en las 2 ocasiones que lo he hecho, pues a poco tiempo he encontrado la pareja además de estas características, porque parece que no, pero el hecho de escribirlo y tenerlo hace que sea más receptivo a ese tipo de personas que antes a lo mejor no... Bueno, a lo mejor está más atenta entonces a lo que... Claro, pero porque ya estás como predispuesta a que esa información ya la tienes preparada, y entonces como lo del coche, antes no está y de repente lo tienes aquí, y no hay nada que... No puedes desear algo que no sabes que no existe, ¿no? Claro. Pues si tú te imaginas a una persona de estas características, supongamos, pues yo que sé, rubio, alto y tal, entonces cuando veas una persona rubia y alta ya estarás... Atento. Sí. ¿Por qué es importante para nosotros, nuestra vida en general, esta ilusión, mantener la ilusión? Por lo que sea, por un proyecto, por la vida en sí. Es muy importante la ilusión. Quien dice ilusión dice el apasionamiento por la vida. Hombre, muchas veces nos preguntamos ¿y qué sentido tiene la vida, no? Pues son esos pequeños momentos en los que uno se siente bien. A veces la vida tiene sus momentos de dificultad,
Y hay gente que piensa que gracias al mindfulness o a la meditación o cualquier otro tipo de terapias que hay por ahí, pues piensan, pues con esto conseguiré ser siempre feliz, y eso no es cierto. Es decir, la infelicidad, la tristeza forman parte de nuestra vida. No es algo, el mindfulness no pretende quitarte esos momentos. No, es una técnica de control mental, pero luego el trabajo interior lo has hacer. Sí, es aceptar, el mindfulness es aceptar lo que tienes en el presente sin rechazarlo, aceptándolo, sin juzgarlo. Esto es lo que hay. Lo que es. Hay un maestro zen que le preguntaron, ¿qué es el zen? El zen le contestó, cuando como y cuando duermo. Pues yo añadiría, cuando río y cuando lloro. Sí, hay que estar a las duras y a las maduras. Si no se trata de evitar momentos... No hablo de esto. Yo entiendo que precisamente cuando tienes cierto grado de evolución de conciencia ves lo que ahora decimos, este momento es doloroso, o este momento que puede serlo es negativo porque estoy triste, pues estoy triste, es lo que me toca vivir, me dejo que me traspase el dolor, y el cuerpo tiene la capacidad asombrosa de poder transformar ese dolor, pero también es verdad que tenemos que aprender a sentir el dolor, porque muchas veces cuando viene un episodio de dolor, lo que hacemos es no queremos sentirlo, y ahí es peor, ¿no? Sí, eso, que el dolor es lo que hay, pero el sufrimiento es opcional. Sí. Quería hablar contigo un poco también del tema de la compasión, ¿no? Porque dices en el libro, cuando sentimos la verdadera compasión, nuestro cerebro nos premia con la oxitocina, ¿no? Que es la molécula del amor. Ayudar a los demás despierta la compasión y además hace aumentar la resiliencia de la persona. Sí, sin lugar a dudas, esto es una cosa que está más que demostrado, ¿no? Esa sensación de bienestar que produce el ver que tus acciones ayudan a otras, te llena, te colma de bienestar y de felicidad. No sé si sabes que hay estudios en algunas universidades, ahora no recuerdo el nombre, de Estados Unidos, sobre el tema de la felicidad hedónica y la felicidad eudaimónica. La felicidad hedónica, la felicidad que obtenemos cuando nos proporcionamos placer a nosotros mismos, sea pues disfrutando de cosas que nos gustan, una buena comida, una película, haciendo cosas que nos gustan. Y la felicidad eudaimónica es aquella que se consigue a través de ayudar a las otras personas que lo necesitan, ¿no? Tú te sientes feliz ayudando a otras personas. Químicamente se ha podido registrar que en la felicidad hedónica, evidentemente, se genera una química positiva y también la eudaimónica, pero a largo plazo, en la felicidad más placentera, la hedónica, se activan genes que dan lugar a procesos inflamatorios. En cambio, la eudaimónica es todo lo contrario, o sea que incluso la química que se genera es mucho mejor a largo plazo cuando tú ayudas a los demás que cuando te das placer a ti mismo, digamos. No sé si me he explicado eso. Sí, pero lo desconocía, no lo sabía. Sí, el tema... Que se produce una reacción corporal cuando hay diferencias. Sí, no solo corporal, a nivel genético incluso. Sí. Por eso en el libro dices, cuanta más compasión sintamos también hacia nosotros mismos, también será beneficioso para nosotros mismos. Claro, porque hay que entender lo que es el egoísmo bien entendido, ¿no? El hecho de querer ayudar a los demás está bien visto y me parece que si uno se cuida y se mima y tal, pues está como pero no es cierto. Uno, para poder transmitir algo, tiene que tenerlo y uno tiene que cuidarse, amarse, para luego poder decir, no podrás sacar nada de tu bolsillo sin que antes lo hayas puesto antes. Claro. ¿No? O sea, primero tener la mirada interior nuestra primero autocompasión a nosotros mismos, ¿no? Vernos como niños que están haciendo las cosas pues mejor o peor, pero ahí no eso que se transmite a los demás también tenemos que transmitirlo a nosotros. Eso de ponerse el último de la lista, muchas señoras que vienen a la consulta vienen, está por mis hijos, está por mi marido, sobre todo señora porque es lo más habitual, ¿no? Sí. ¿No? Y yo siempre la última, ¿no? Sí, exactamente. Y luego pues entonces no es que se autocompadezca,
no es una autocompasión, es que se autocompadecen. Entonces no es lo mismo el estar, porque al fin y al cabo es una frustración lo que tienen, ¿no? Yo, como suelo decir, que he dado mis mejores años, los mejores años de mi vida por los demás y se siente frustrada, ¿no? Entonces, uno también se tiene que cuidar, se tiene que compadecer, se tiene que dar su espacio, tiene que mimarse, tiene que cuidarse como lo harías con cualquier otra persona. Eso que se hace hacia los demás también tenemos que hacerlo hacia nosotros mismos. Y lo que comentábamos antes, cuando ayudas a los demás, por eso digo que se ha demostrado que es beneficioso, porque además hace aumentar, tú dices, hace aumentar la resiliencia, pero porque se activa el sistema inmunológico. Es que realmente se ha demostrado cómo beneficia el sistema inmunológico. O sea que eso que dicen, cuando das, en realidad te estás dando, es así. Exactamente, sí. Recibes un beneficio, aunque a veces no lo puedes notar, ¿no? Puedes sentirte, dices, bueno, pues estoy en paz conmigo mismo, ¿no? Pero a nivel físico, a nivel hormonal o energético, pues también hay un beneficio en ese aspecto, ¿no? Hablando del sistema inmune, pues también hay estudios que han demostrado, no se sabe exactamente cómo, pero sí que hay una correlación, es decir, que hay un aumento de esto, pero todavía no se sabe cómo. Las personas que hacen meditación, que hacen mindfulness, tienen un sistema inmune mucho más activo, más fuerte. Más preparado. Sí. Seguro. Antes ya hemos comentado, Cristian, que siempre evaluamos o juzgamos en base a nuestras experiencias similares en el pasado, ¿no? Llega una experiencia a tu vida y sí, automáticamente ya estamos evaluando pues qué ocurrió en una experiencia similar, ¿no? Cómo actuamos al menos, ¿no? Y parece que todos actuamos en base a cómo se actuó en el pasado. Pero ¿cómo actúa la mente cuando la experiencia es nueva? Cuando nunca nos viene una experiencia nueva en la vida, que en el pasado no la podemos confrontar, el mecanismo es diferente, ¿no? Claro, pero se trata de un aprendizaje. A ver, una de las pautas que se suele recomendar a las personas que hacen meditación lo que se llama una mente de principiante. Sí. Es como cuando, no sé si alguna vez has oído a algún empresario que dice, mira, yo prefiero contratar a alguien que no tiene ni idea y yo formarlo, que me venga alguien con muchos currículums y con muchos másteres, porque ya viene con la cabeza así y ya ahí no cabe nada más, ¿no? Entonces, cuando vienes con la mente vacía, es cuando realmente puedes aprender. Por eso la mente principiante es la mente del que se encuentra por primera vez con algo. Entonces, y eso es hacerlo día a día, momento a momento. Tú todos los días te sientas a comer, pero se trata de como si fueras a comer por primera vez y que lo que vas a comer fuera la primera vez que comes esos macarrones y lo habrás comido toda tu vida de la misma manera. Pero se trata de tener la conciencia y la atención de saber realmente a qué sabe lo que estás comiendo. Entonces la mente principiante es como la de un bebé que coge por primera vez un objeto, se lo pone en la boca, lo tira y tal, y experimenta, y se puede pasar todo el día haciendo lo mismo. Pues se trata y está tan concentrado y tan atento, pero en esto, de eso se trata, de tener la mente abierta. Como si estuvieras descubriendo siempre cosas nuevas, ¿no? Sí, porque exactamente. Se trata de alguna manera, toda esa mochila que llevamos siempre encima, vaciarla para poder tener nuevas experiencias. Muy bien. ¿Qué significa darte cuenta que no somos nuestro pensamiento, sino el pensador? Vamos a ver un poco trascendental. Sí, exactamente. Una cosa es como, a lo mejor, poniendo otro ejemplo, tú eres tus latidos, o una cosa es el corazón y otra cosa es la función que hace el corazón. El corazón late. Tú no te das cuenta de que late, a no ser que tengas una palpitación o tengas una taquicardia o se te ha parado y dices, aquí hay algo que no, pero si no, aquello funciona de una manera automática. Entonces, la palpitación en sí es un producto de la fisiología y anatomía del corazón, ¿de acuerdo? Pero ahí no nos identificamos con las palpitaciones, ni con las pulsaciones, ni con nada. Con la mente igual, la mente es un producto de nuestro cerebro. Nuestro cerebro piensa, ¿de acuerdo? De la misma manera que no nos identificamos con una contractura muscular o con una pulsación cardíaca, la mente
tampoco nos tendríamos que identificar. Lo que pasa es que nos quedamos inmersos en eso. Es decir, el cerebro tiene el poder de que incluso es capaz de crear imágenes que no estamos viendo, estamos soñando despiertos. Es decir, tú estás aquí, pero tu mente tiene imágenes, tiene conversaciones, tiene sonidos, tiene incluso a veces olores y todo eso. Pero eso es un producto de tu mente, o sea, no eres tú, eso es algo que se ha producido ahí. De eso me refiero, a desligarte, y precisamente el mindfulness lo que pretende es eso, que no te quedes, que veas cómo funciona tu mente, sin entrar en ella. Ya que has puesto el ejemplo del corazón, lo comentas en el libro, que también lo he escuchado más veces, el campo magnético del corazón está en contacto permanente con el campo magnético generado por la Tierra. Sí, hay estudios que muestran que hay bueno, algunos le llaman el chi, es una energía, ¿no? Y bueno, algunos pues han estado mirando, investigando. Es eso, que no somos un cuerpo y que aquí acabamos, ¿no? Sino que hay más, no hay un vacío entre unos y otros. Incluso se ha llegado a decir que el campo magnético que emite el corazón es más intenso que el mental, el cerebro. Probablemente, es decir, que hay campos magnéticos. Cuando se hace un electrocardiograma o un encefalograma, pues vemos que hay cierto potencial, ¿no?, entre unos y otros. ¿Nos tomamos las cosas demasiado en serio, Cristian? Mucho, sí, así nos va. Porque siempre parece que... Pero es verdad, los pensamientos negativos siempre pueden a los positivos. Yo creo que a lo mejor, no los he contado, hablando en mi caso, a lo mejor por 3 o 4 pensamientos positivos que me vienen más de negativos, parece que atacan más fácilmente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que el cerebro solo es capaz de procesar un porcentaje de los inputs y que según cómo tengas tus gafas ves? Con esto es igual. A lo largo del día te pasan cosas buenas y te pasan cosas malas. Pero tú estás pensando, porque nos bombardean que si tomas esta bebida energética te vas a sentir mejor, que si vas de vacaciones a no sé dónde vas a ser muy feliz. Y entonces dices, vaya porquería de vida tengo yo no hago más que trabajar, luego tengo en casa a los niños y no sé qué. Pero a lo largo del día, si estás atenta, verás cómo te pasan también cosas muy buenas. Lo que solo estás pensando es lo malo. Pero a lo largo del día hay cosas buenas y malas. Y un buen ejercicio que recomiendo es que antes de cerrar los ojos para dormir, por lo menos 5 cosas, pienses en 5 cosas positivas que te hagan al día. Porque si no, siempre estás pensando, y esto qué malo, Pero te has reído, te has visto algo ha ocurrido, tus hijos han hecho algo gracioso, has visto algo tal, has leído. Siempre ocurren cosas. Lo que pasa es que estamos centrados en que lo malo y hay que evitarlo a toda costa. Pero nos pasan muchas cosas buenas. ¿Qué significa la palabra, no se pronuncia bien, mushotoku? Mushotoku. Sin buscarlo ni rechazarlo. Sin buscarlo ni rechazarlo. Sí, esto es un principio que también recomiendo a la hora de hacer mindfulness y de hacer cualquier otra cosa. Es decir, si vas a hacer mindfulness para bajarte la tensión, para quitarte el estrés, para ser más feliz, ya, por más que quieras correr detrás, más te va a costar alcanzarlo. Se tiene que hacer simplemente por experimentar. Todo lo que venga, si se te baja la tensión, si eres más feliz, bienvenido sea. Esto es, y en el libro pongo el ejemplo, pues, de realizar una procesión porque te gusta, te apasiona, sin buscar la fama, ni el dinero, ni nada de eso. Pero si gracias a tu buen hacer te haces famoso y te haces rico, tampoco lo vas a rechazar, está ahí. No cerrarse al resultado, vendría a ser, no hacer las cosas. Sí, exactamente. Las cosas tal como vienen. Si te toca alguna cosa, perfecto. Y si no es, pues también es igual de perfecto. Le dedicas bastantes páginas a la depresión, ¿no? Se puede decir que es la epidemia del siglo XXI, la depresión. Sí, pero es un poco la consecuencia del modo de vida y del estrés. El estrés, poco de estrés es bueno, es saludable para poder tener esa actividad, poca no, y mucha, es como la cuerda de un violín. A veces se pone ese ejemplo, ¿no?
Tiene que estar justo afinado. Justo, si está flojo, no suena bien, y si está muy fuerte, se rompe. Exceso de estrés, pues entonces te sientes desbordado, el cuerpo se agota, y al agotarse, pues te viene la depresión, o te viene la ansiedad. Pues todo, es un poco el ritmo también que estamos pagando por todo lo que estamos viviendo. Porque hay muchos maestros que nos utilizan el símil de que somos como instrumentos realmente que te sean de afinar, ¿no? Sí. Y estar constantemente afinando. En el libro hablas de diferentes conceptos, ¿no? Como el miedo que paraliza, el cambio, la impermanencia y el estrés. Y hablas de 4 características inherentes a una experiencia determinada cualquiera, ¿no? Que provoca el estrés, que son la novedad, la impredecibilidad, cuando el ego se ve amenazado, o al perder el control de la situación, ¿no? Y hay veces que se dan las 4 a la vez, es cuando estamos subiéndonos por las paredes. No sé si hay un perfil determinado de persona más proclive a padecer el estrés. Sí, evidentemente, dentro de la personalidad está lo que se llama el carácter. El carácter es algo, por llamarlo de una manera, genético, innato. Si naces, muchas mamás pues si habrán visto, que es madre o padre, pues habrá visto que su bebé llora más que otros. Los hay que están ahí, los hay que están berreando, los hay que desde pequeños son capaces de jugar solitos mucho rato, y los hay que requieren una constante atención, porque si no se ponen a llorar. Sí. Eso ya viene ahí, una especie de temperamento. Sí, exactamente. Entonces eso se puede potenciar. Entonces hay personas evidentemente que tienen un sistema fisiológico, neurológico más sensible, y también mental, que tienen más predisposición, pues que es más sensible, y las cosas le pueden afectar más que a otras. Pueden ser personas mejor muy cumplidoras o exigentes. Sí, evidentemente, si es muy rígida. Pero el estrés muchas veces no es tanto por la situación que estamos viviendo, sino por la interpretación que nosotros estamos teniendo de la situación. Porque si fuera estresante, sería estresante para todo el mundo, pero para lo que para uno es estresante, aquí me muero, para otro es ojalá hubiera más de esto, ¿no? Sí, claro, claro. Y hacen puenting y se tiran a aceptar, y para otros pues es una situación pero es la interpretación que hacemos nosotros de esa situación. Y una manera precisamente de poder afrontar el estrés es cambiar nuestra percepción de lo que es el estrés. Si le damos otro significado, pues puede que no sea tan estresante. A veces es por eso que es muchas veces más mental que no situacional. Sí, que en realidad el peligro en sí no existe en realidad, ¿no? Ya hacia el final, en la tercera parte del libro, explicas ejercicios de mindfulness, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, ¿no? Realmente nosotros mismos podemos, con estos ejercicios, generar nuestra propia química interna beneficiosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, ahí explico, pues... No solo una actitud de vida, yo sé que mindfulness es una filosofía de vida, ¿no? También, pero que tiene efectos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Pero luego a nivel interno, a nivel endógeno también. Claro, esto pues doy unas pautas en las que las personas pues pueden poner en práctica por su cuenta, no hace falta ir a ningún maestro zen, es algo que uno tiene y que está ahí. Uno tiene que ser su propio maestro, tiene que vivir su propia experiencia. De nada sirve, yo puedo dar una receta, si esto al fin y al cabo no deja de ser una receta, pero una receta no sirve de nada si no la pones en práctica. Yo le digo muchas veces a mis clientes cuando vienen, yo te puedo hablar de una paella y te puedo decir a qué sabe y te puedo dar la receta, pero si tú no pruebas la paella no sabes nunca si te gusta o no te gusta. Pero una vez sabes la receta, la haces y la experimentas y la pruebas, pues puede ser que te guste o no te guste, o que le das tu toque personal. Entonces esto es como una guía, pero tienes que practicarlo. Lo más importante es tu propia experiencia, no lo que yo te puedo decir, ni lo que te puedo decir en el libro, ni miles de libros. Es preferible 5 minutos de meditación que no 20.000 libros de meditación. Claro. Bueno, pues realmente en el libro das muchísimas pautas, o sea, para la gente que quiera iniciarse está fabuloso, pero además, que lo he comentado un poco al principio, utiliza los cuentos de la sabiduría popular, que son todos, no hay ninguno que no se pueda aprovechar, son todos geniales, muy recomendables.
¿Pero por qué son importantes los cuentos? Los cuentos... ¿Y para qué los utilizas? Sí, claro, yo lo utilizo mucho porque aparte de... utilizo como una herramienta más la hipnosis, ¿no? Y dentro de... yo llevo una línea de la hipnosis que es la más natural, o la natural, la indirecta, que es de Milton Erickson. Entonces, él utiliza mucho las metáforas, es una manera de entrar en lo que es la mente colectiva de las personas. El no sentirse a lo mejor identificado de una manera en primera persona, pues el cuento le permite a lo mejor desdoblarse de lo que es él y tomar esa cierta distancia que le permite visualizar el problema desde otro punto de vista, ¿no? Y tiene ese efecto porque probablemente lleva con nosotros pues miles de años, ¿no? Yo siempre digo que probablemente en la época de las cavernas pues allí ya existía pues la persona que se encargaba que era la memoria de todo el clan y que recordaba pues anécdotas, fechas y cosas importantes, y probablemente empezaron ahí a contarse un poquito los cuentos, las mitologías, las leyendas, y eso pues se ha ido transmitiendo, y quieras o no pues casi lo tenemos en nuestros genes, ¿no? Y al contar un cuento parece que se activa. Sí. Todos los cuentos, al fin y al cabo, ya también de pequeñitos ya nos contaban y nos gustaban que nos contaran los cuentos, y tenían su trasfondo, su moraleja. Sí, es verdad que está integrado en la memoria colectiva de la humanidad, porque en todas las culturas la transmisión oral a través de los cuentos ha dado su fruto. Todas las culturas estudiadas tienen sus cuentos, sus leyendas. Sí, es una forma de integrar el conocimiento mucho más fácil. Sí, pues es una manera de transmitir el conocimiento al resto de las porque personas. Toca la mente y toca el corazón, emoción. Sí, ¿no? sí, evidentemente, sí, claro. ¿Por qué el título me encanta, está muy bien buscado, el pescador de mentes, pero ¿por qué exactamente este título? Precisamente el pescador de mentes, lo que pretendo es que la persona se dé cuenta de cómo funciona su mente. Su cerebro forma pensamientos y forma creencias. Entonces, se trata de no quedarse ligada a esto, es estar atento a ver el momento en que pica, ¿no? Cuando haces meditación no solo estás atento a tu respiración, pero en el momento en que ya no estás en tu respiración, sino estás en tu mente, ya te he pescado, ya estás ahí. Pero de la misma manera que te he pescado, te suelto. Entonces no se trata de quedarse enganchado al pez y que termina por arrastrarte. Entonces, y como al principio del libro pues hablo también de las herramientas, ¿no? Que pongo el símil en la que hay diferentes maneras de pescar, pues hay diferentes maneras de poder acceder a esa mesa de mente sin quedarse atrapado, y que es la tercera parte del libro. Esa es mindfulness, la meditación, que puede ser sentada, que puede ser andando, que puede ser fregando, que puede ser limpiando, se puede hacer de mil maneras, ¿no? Pero es estar atento, es pescar esos momentos en los que tú estás andando, conduciendo, y dices, mira, no estaba atento a la carretera, ya estaba otra vez en los cerros de Úbeda. Es como pillarte, ¿no? Exactamente, te he pillado. Ya sé que ya no estaba aquí, entonces vuelves al presente. Cuando más lo practicas, pues se hace consciente. Sí, más fácil es darte cuenta cuando te vas. Y una manera muy sencilla de saber si te has ido o no son las emociones. Entonces, de la misma manera que cuando tú tienes hambre o tienes sed, hay un mecanismo fisiológico que te dice tengo que beber o tengo que comer, porque te produce cierta incomodidad, ¿vale? Lo que te producen los pensamientos son las emociones. Es decir, siempre que ha habido que tú tienes una emoción, un sentimiento, una emoción sobre todo cuando es algo, previamente ha habido un pensamiento. El pensamiento ha desembocado a esa emoción. O sea, hemos de buscar qué pensamiento... Sí, lo que pasa es que los pensamientos muchas veces son inconscientes. Por eso tienes que estar atento a ver cuándo pica. Vale. Pero si no te das cuenta, de lo que te darás cuenta es de la emoción. Estarás triste, estarás viendo la tele tan tranquila, está bien, y sin saber cómo, me he venido abajo, no sé qué me ha pasado, ¿no? Y es porque te has puesto a pensar, algo habrás visto en la tele o algo tal, que te ha recordado algo que automáticamente te ha hecho sentir mal. Eso es pescar. Si te das cuenta que ha picado porque
me siento mal, estoy triste, o me he enfadado, o vaya rebote que he cogido, ¿no? Si estiras un poquito te das cuenta que te has puesto a pensar, y cuando más lo practicas, pues más sencillo es, claro, más sensible se vuelve la caña, claro, a la hora del picoteo. Y supongo, Cristian, que es importante ver lo que esas emociones producen en el cuerpo, ¿no? O sea, supongo que identificar las sensaciones corporales de esas emociones, supongo que también es una forma práctica de saber lo que realmente estamos sintiendo. Sí, pero tampoco aferrarte a ellas. Se trata de verlo, de aceptarlo, dejarle su espacio y, bueno, creer en la impermanencia. Y si no hay que creerlo, es nuestra propia experiencia, porque los refranes populares están ahí por algo, ¿no? Dicen que no hay mal que 100 años dure, y es porque estamos mal, pero luego vamos a estar bien, y cuando estamos bien, pues estamos mal, y estamos así. Hay un cuento que me contó mi padre, ese de la noria, lo que pasa es que yo ahí lo recreé un poquito más, y en la que, bueno, mi padre dijo: recuerda que la vida es como una noria, a veces estarás debajo del agua, pero cuando estés debajo del agua, recuerda que volverás a estar arriba, pero no te olvides tampoco que cuando estés arriba en algún otro momento volverás a estar abajo. Eso es un poco como el cuento del anillo, ¿no? Sí, el anillo que sacas, esto también pasará, correcto. Sí, esto también pasará. Es así, es darle tiempo, y lo que prolonga el malestar es el quedarte enganchado en el pez. Y ahí tirar y tirar, claro, eso sería sufrimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú te das cuenta de que hay que dejar ir y fluir, entonces las cosas por sí solas, pero no estar buscando ser feliz, es darle espacio, es decir, estoy enfadado, o estoy triste, o estoy contento, bueno, ya aquí está, ¿no? Y punto. Pues muchas gracias, Cristian. Enhorabuena por el libro. Gracias. Y te deseo de verdad mucha suerte en el libro. Si viene bien, y si no viene, pues también. Exacto, mucho toco. Gracias. A ti.